Cede el lugar a Dios. Dios te bendiga hoy, hermano, en este día. Permite actuar a Dios en tu día a día. Este es un punto quizás a lo mejor que todos pensamos y decimos, no es que Dios sí actúa día a día en mi vida, pero a veces nos hacemos esta pregunta, a veces dejamos que Dios actúe en nuestras vidas. Es muy distinto el dejar hacer a una persona a darnos un consejo, a ayudarnos, a dejar que Dios esté con nosotros día a día. A veces, porque, ¿cómo? O sea, a lo mejor nos podemos preguntar, porque no es algo sencillo. A veces no dejamos que Dios entre en nuestras vidas. A veces nosotros mismos con nuestros actos hacemos que el Espíritu Santo se entristezca y se aleje de nosotros. Eso es algo muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, no, que nunca se va a ir de mí. No, sí, a veces nosotros hacemos que se aleje con nuestros actos, con nuestros pecados. Y es algo triste que el Espíritu se aparte de nosotros. ¿Por qué? Porque sin Dios no podemos hacer nada. Como decía al principio, el punto es permitir que Dios obre día a día hacia nosotros. ¿Y cómo lo podemos hacer? Tengo algo sencillo que es la oración. Decimos algo sencillo de la oración, pero no lo es, porque a veces se nos hace pesado, a veces se nos hace una carga el orar, aunque sean 5 minutos, 10 minutos. Y es algo muy triste que como cristianos a veces no tengamos ese hábito, porque a través de la oración podemos sentir la presencia de Dios, podemos dejar que Dios entre en nuestras vidas de una manera tan especial y que Él nos ayude en nuestro día a día. Ahí estaríamos permitiendo que Dios entrara en nuestras vidas, porque Dios no entra a fuerzas a nuestra vida. Él es un caballero y Él nunca nos va a obligar a hacer algo que nosotros no queramos. Es algo muy hermoso el amor que Dios nos tiene, que o sea, Él no nos obliga a hacer algo, Él nos permite que nosotros decidamos. A veces nosotros decidimos mal y es cuando vienen los problemas de nosotros. A veces dejamos que el pecado nos consuma, nos llene. ¿Por qué? Porque se nos hace más sencillo. Pues nosotros nos enseñaron que el pecado es bonito, huele bonito. Y es algo cierto, triste pero cierto. ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos guiar por eso. No permitimos que Dios entre en nuestras vidas. Pero a través de la oración podemos que Dios esté día a día hacia nosotros, permitir que Dios entre en nuestras vidas y Él haga y cambie algo tan maravilloso, ese cambio que puede hacer que vivifique nuestro espíritu si a lo mejor está muerto, nuestro corazón y todo nuestro ser. Otro punto también que te traemos es si no sueltas el control, si no sueltas tu control con Dios. Es algo que también nos queda muy, muy en claro como cristianos, ¿verdad? Que cuando nos convertimos en Cristo dejemos que ese control nos sea manejado por Dios, dejemos que la voluntad de Dios se haga en nosotros, que ese control sea manejado por Dios y no por nosotros mismos. Porque si nosotros siendo cristianos no soltamos ese control, vamos a ir de fracaso en fracaso. Podemos ir subiendo, pero porque nos vamos con nuestras propias fuerzas. Pero en eso vamos a caer, en eso que vamos subiendo no vamos a caer. ¿Por qué? Porque no tenemos una ayuda, porque lo estamos haciendo con nuestras propias fuerzas. ¿Y qué va a pasar? Nos vamos a agotar, nos vamos a dar por vencidos, nos vamos a desanimar en ese transcurso. Sin en cambio, cuando dejamos el control de nuestras vidas a Dios, es tan grande y maravilloso dejar que no sea lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere para nosotros. Porque a veces nosotros tenemos planeado una cosa, crecer, ejercer en una cosa, cuando Dios por una o por otra manera te habla para decirte que te va a hacer mal. Sin en cambio, cuando dejamos que el control de Dios sea en nuestras vidas, Dios tiene algo preparado para ti, algo que no te lo esperas. Y si eso que tú tienes planeado para tu vida es para bien, Dios te va a ayudar y en cambio te va a poner todos los medios para que lo logres. Y va a ser tu ayuda, como decía al principio. Cuando Dios pone en ti su voluntad, Dios hace de ti su voluntad, va a traer cosas nuevas que tú no conoces, cosas que ni siquiera te esperabas que tú podías alcanzar a hacer eso. Dios confía en lo que puedes hacer y así es en un cristiano. Cuando una persona, ya sea que predica o tiene un ministerio en la iglesia, es porque Dios te lo ha puesto en ti y Dios lo ha confiado, porque sabe que tú puedes hacerlo.
Como decíamos al principio, debemos de dejar que Dios haga su voluntad en nuestras vidas, que Él tome el control de todo lo que somos, de todo lo que tenemos. Y dice su palabra ahí en 2 Corintios 4:10, que debemos de llevar el cuerpo de Cristo a todas partes para que su vida sea manifestada. Pero cuando tú y yo no dejamos que Dios haga su voluntad en nuestras vidas, nada de esto puede pasar. Cuando le damos el control a Dios, dice su palabra que todo vendrá por añadidura. Cuando dejamos que Dios actúe en nuestras vidas, realmente vienen muchas bendiciones. Pero muchas de las veces no lo experimentamos, no lo sabemos y no lo creemos porque simplemente no queremos salir de nuestra zona de confort. La palabra de Dios dice que Jesús dejó una oración muy hermosa que es el Padre Nuestro y muchas de las veces no lo sabemos religiosamente para vana repetición. Pero debemos de aprender que Jesús pide que se haga la voluntad de Dios como en el cielo, aquí en la tierra, que Dios se manifieste en nuestras vidas. Y dice ahí, como decía al principio, debemos de llevar el cuerpo de Cristo manifiesto en nosotros. Esto se obtiene mediante la oración, mediante a que tú y yo cedamos el lugar a Dios. La oración, así como es para arrepentirnos, así como es para darle gracias a Dios, así como es para andar en su santo nombre, entrar en su presencia, la oración también es para que la voluntad de Dios actúe en tu vida y en mi vida. La oración sirve muchísimo y muchas de las veces ponemos la oración es lo más importante, pero tantas veces nos lo han dicho, nos lo han explicado, que a veces nos olvida la dimensión de lo que es la oración. La oración es algo tan importante por la cual Dios hace la voluntad en tu vida, en los gobiernos, en las casas, en las familias, porque por medio de la oración llamamos a Dios diciendo: yo quiero que hagas tu voluntad en mi vida. Sabes que interfiere en mi vida, interfiere en mis acciones, interfiere en mis decisiones, interfiere en la vida de mis padres, de mis amigos, de mis gobiernos. Entonces Dios escribió todo porque todo conlleva una bendición y todo conlleva algo que nos trae un beneficio. Y cuando tú y yo lo ponemos a actuar, Dios se manifiesta y empieza a tomar su lugar en nuestras vidas. Y es muy importante como persona que creas en Dios, pero también que cedas el lugar a Dios. Es muy diferente creer, amar y dejar. Entonces tenemos que querer que Dios haga su voluntad en nuestras vidas y ceder siempre ese lugar. A veces como personas nos cuesta porque queremos ser perfeccionistas, queremos siempre hacer lo que nosotros queremos que nada se salga de control, queremos que todo esté bien, que todo sea perfectamente como lo habíamos pensado. Pero a veces nuestros pensamientos, dice la Biblia, no son los pensamientos de Dios. Por eso es muy importante siempre ceder el lugar a Dios en nuestras vidas.